Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 5.15 del libro Física Universitaria de Circe Szymanski, la edición 12. Este problema dice, un alambre, un alambre horizontal sostiene una esfera uniforme sólida de masa m sobre una rampa inclinada que se eleva 35 grados por arriba de la horizontal. La superficie de la rampa es perfectamente lisa y el alambre se coloca en el centro de la esfera como se indica en la figura 5.49. Elabora el diagrama de cuerpo libre para la esfera. Y luego nos preguntan qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja a la esfera y cuál es la tensión en el alambre. Bueno, primero pues para dibujar el diagrama de cuerpo libre debemos saber cuáles son las fuerzas que actúan aquí. Entonces podemos ver que, como siempre, la primera fuerza que dibujamos pues sería el peso de esa esfera, que siempre es dirigido directamente hacia abajo. Eh, Hay una fuerza de contacto entre la esfera y la superficie y el plano inclinado. Y esa fuerza de contacto pues es la fuerza que el plano inclinado le ejerce a la esfera y es perpendicular a la superficie en este sentido. Y esta es la fuerza normal. Eso. Y también tenemos la tensión que ejerce el cable de esta forma. ¿Listo? Eh, para poder resolver este problema, el diagrama el plano cartesiano que voy a dibujar va a ser el siguiente. El eje Y va a ser o va a pasar por la fuerza normal o va a tener la misma dirección que la fuerza normal. Y el eje X va a ser paralelo a la rampa. Si miren que el eje Y y el eje Y y la normal pues son perpendiculares a la rampa, ¿no? Perpendiculares a la rampa. Entonces aquí tenemos ya nuestro sistema de coordenadas, si lo pueden ver. Y así voy a dibujar yo el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aquí, este sería el eje X, algo así. Y ahora dibujamos las fuerzas. Miren que tenemos el peso, que con respecto al eje Y pues forma cierto ángulo. Con respecto al eje Y negativo, tenemos la fuerza de tensión, que miren que con respecto al eje X positivo forma un cierto ángulo hacia abajo. Y tenemos la normal, que va a lo largo del eje Y positivo. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a proseguir a colocar nombres para que se den cuenta. Aquí tenemos el eje Y, esta es la fuerza normal, este es el eje X, esta es la tensión y este ángulo de aquí es el mismo del plano inclinado, que es de 35 grados. Este es el peso, esto bueno, son las flechitas del eje X. Y aquí ya tenemos todo, ¿no? Miren que este ángulo también vale 35 grados. Son los mismos que el ángulo del plano inclinado. Entonces miren que conocemos todo esto, 35 grados y 35 grados. Conocemos eso. Aquí podemos dibujar el eje Y. Este es el eje X. Eso. Ya este es el diagrama de cuerpo libre que nos piden, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Sí, la esfera está representada aquí en el punto del origen de ese plano cartesiano. Ese punto pues es la esfera. Ahora la siguiente es ¿qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja la esfera? Bueno, para responder estas preguntas del inciso B, yo debo encontrar las componentes de todas las fuerzas, ¿no? Este es el peso, esto es la tensión, y esto es la normal. Entonces debo encontrar la componente en X de la tensión, debo encontrar la componente en Y de la tensión, debo encontrar la componente en Y del peso y la componente en X del peso. ¿Listo? Entonces sería WX, WY, perdón, WY
y este de aquí sería WX. Eso es lo que debo encontrar. Para eso pues debo aplicar las funciones trigonométricas a cada triángulo. Para el primer triángulo que está formado por la tensión, miren que tenemos que el seno del ángulo de 35 grados es igual al cateto opuesto, o sea, TY, sobre la hipotenusa, T. Si despejamos TY, obtenemos que es igual a la tensión por el seno de 35 grados. Si hacemos lo mismo con el coseno, obtenemos que es igual a cateto adyacente, que en este caso es TX, sobre la hipotenusa. Si despejamos TX, obtenemos que es igual a la tensión por el coseno de 35 grados. Si hacemos lo mismo para el triángulo formado por el peso, tenemos que el seno de 35 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso es WX, sobre la hipotenusa, que es W. Al despejar obtenemos que WX es igual a W por el seno de 35 y haciendo lo mismo pero con el coseno obtenemos que es igual al cateto adyacente, que en este caso es la componente en Y del peso, dividido entre la W, entre la hipotenusa. Esto es igual a W. Entonces, al despejar WY, obtenemos que es igual a W por el seno de 35 grados. Aquí escribí mal esto. Es seno de 35 grados. ¿Listo? Ahí tenemos todas las componentes despejadas y ya podemos aplicar la segunda ley de Newton. Miren que eso está en equilibrio, por lo tanto, pues vamos a obtener que la componente en X de la fuerza neta es igual a 0 y pues por lo tanto eso implica que al sumar todas las fuerzas en X nos debe dar 0, ¿no? Miren que en X tenemos la tensión en X y el peso en X, siendo la tensión en X positiva porque apunta a la derecha y el peso en X negativo porque apunta a la izquierda. Por lo tanto, aquí tenemos que es igual a la tensión en X menos el peso en X y eso es igual a 0. Bueno, aquí voy a responder primero la segunda pregunta. Me están preguntando por la tensión en el alambre, entonces lo que estoy haciendo es para responder esa pregunta primero. Si hubiera querido responder la primera pregunta, entonces mejor sigamos el orden, respondamos la primera pregunta y luego seguimos con esto. Para la primera pregunta, miren que nos están preguntando por la fuerza, qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja la esfera. O sea, nos están preguntando por la fuerza normal. Para la fuerza normal, eh, debemos considerar la ecuación de la segunda ley de Newton para el eje Y. Entonces, para el eje Y, pues tenemos que la fuerza neta en el eje Y es igual a 0. Sí, porque la aceleración es 0, porque está en equilibrio. Entonces miren que al sumar las fuerzas en el eje Y tengo que la normal, que es positiva porque apunta hacia arriba, menos la componente en Y del peso, que es negativa porque apunta hacia abajo, y también apunta hacia abajo la componente en Y de la tensión. Por lo tanto, esto sería igual a 0. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre Y. Miren, el peso apunta hacia abajo, el peso en Y apunta hacia abajo y la tensión en Y también apunta hacia abajo. La normal apunta hacia arriba. ¿Listo? Eh, Como me preguntan por la normal, entonces yo debo despejar, ¿no? La normal está dada por WY más tensión en Y. ¿Listo? Aquí el problema es que no conozco la tensión, entonces me va a quedar indicada este valor. ¿Sí? No lo puedo encontrar primero. De todas maneras tengo que encontrar la tensión antes de resolver esto, ¿no? Pero voy a dejar indicado para que miren cómo queda. La normal es igual al peso en Y. Miren que el peso en Y está aquí, es W.
por el seno de 35 más tensión en Y, pero la tensión en Y está acá, mírenla, es T por el seno de 35, T por el seno de 35 grados. Eso, entonces miren que tengo un factor común que es el seno. Aquí, perdón, aquí tengo un error. El WY, miren que coseno de 35 es igual a WY sobre W. Al despejar WY, aquí me queda coseno. Sí, porque estoy pasando a multiplicar esta W, pasa a multiplicar al coseno. Entonces esto es coseno de 35. Entonces aquí esto no es seno, sino que aquí tengo es coseno de 35 grados. Eso. Y por último, la normal es igual, miren que el peso, el W, lo puedo escribir como M por G, por el coseno de 35 grados, más la tensión por el seno de 35 grados. Miren que el problema es que no conozco la tensión, ¿no? Entonces esta la voy a dejar indicada aquí, la voy a llamar ecuación 1. Y ahora voy a proseguir pues a aplicar la segunda ley de Newton, pero la componente en X. Y pues esto nos dice que es lo que estaba haciendo al principio, pues, ¿no? Fuerza neta en X es igual a 0. Como ya les había dicho antes, en X solo tenemos dos fuerzas. Una es la tensión en X, que es positiva, y otro es el peso en X, que es negativo. Entonces tenemos aquí que esto es igual a la tensión en X menos el peso en X. Esto es igual a 0. Se sabe que la tensión en X es T por el coseno de 35 grados, aquí está, y el peso en X es W por el seno de 35 grados. Entonces yo aquí puedo escribir esto, T por el coseno de 35 grados menos W por el seno de 35 grados, y esto es igual a 0. Listo. Bueno, aquí también van graditos. Eso, entonces quiero despejar la tensión, porque es lo que no conozco. Tensión es igual, miren que este menos W por seno de 35 grados está restando, pasa al otro lado a sumar. Nos quedaría así, 35 grados igual a W por el seno de 35, ¿no? Pero W es masa por gravedad, entonces lo voy a dejar así, por el seno de 35. Este es W, solo que ya lo convertí en eso. Ahora quiero despejar T, entonces el coseno que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, aquí nos queda que tensión es igual a M por G multiplicado por el seno de 35 grados dividido entre el coseno de 35 grados. Eso es la tensión. Como ya conozco la tensión, puedo reemplazarla en la normal. ¿Listo? Bueno, aquí voy a encontrar ya el valor numérico de una vez, porque ya conozco todo, ¿no? Entonces, tensión es igual a la masa de la esfera, que es de... Ah, bueno, no nos dan el valor numérico de la masa. Simplemente lo tenemos que dejar así. Entonces, pues, como por simplificarlo un poquito más. Ah, pero el valor de la gravedad sí lo conozco, ¿no? Esto pues lo podría escribir así. Tensión es igual. Miren que la gravedad pues es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por seno de 35 sobre coseno de 35 es la tangente de 35 grados. Y esto por la masa, ¿sí? El valor de la masa no me lo están dando, entonces tengo que dejarlo indicado. Si hacemos eso, esa multiplicación de 9,8 por la tangente de 35, 9,8 por la tangente de 35 grados, eso me queda 6,86. 6,86 metros sobre segundo al cuadrado.
y esto multiplicado por la masa. ¿Listo? Eso me queda la tensión. Eso. Ahora, como conozco el valor de la tensión, puedo reemplazar en la ecuación 1 y encontrar el valor de la normal, que es la primera pregunta. Entonces, ya sabemos que la normal es igual a la masa por la gravedad. O sea, bueno, la masa no la conozco, pero entonces pero la gravedad sí, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por el coseno de 35. Lo voy a dejar aquí indicado. Coseno de 35 grados. Y al final, pues la masa, que no la tengo. Y luego tengo que sumarle t por el seno de 35 grados. O sea, la tensión, sumarles, sí, más, sí, sumarle, más la tensión por el seno de 35 grados, o sea, la tensión vale 6,86 metros por segundo al cuadrado por el seno de 35 grados por la masa. Eso. Entonces miren que podemos sacar el factor común de la masa. Entonces esto nos quedaría, bueno, voy a hacer todos esos números, ¿no? Si hacemos el factor común y luego sumamos esos productos, 9,8 por el coseno de 35 más 6,86 por el seno de 35, a ver. 9,8 por el coseno de 35 más 6,86 por el seno de 35. Esto es igual a 11,96. Entonces, aquí nos queda 11,96 metros por segundo al cuadrado, y esto multiplicado por la masa. Y este sería el valor de la normal en términos de la masa de la esfera. Si ahí pues, depende del valor de la masa, pues ya tendrían la respuesta que piden. Sí, porque acá no nos están dando la masa. A ver, verifiquemos. Masa M dice nada más. ¿Listo? Entonces esas serían las respuestas. Quedan en términos de las masas. Y eso sería todo. Espero que lo hayan entendido el problema, que todo esté claro. No olviden de dejarme un like al video, de suscribirse y no, eso es todo. Que estén muy bien y hasta la próxima.